Hola familia, es un gusto para mí saludarlos. Bienvenidos a Monte Sión en casa. Yo estoy seguro que lo que vamos a aprender el día de hoy, lo que vamos a recibir el día de hoy, va a transformar nuestra manera de vivir. Y por eso te pido que compartas este video y esta transmisión con tus amigos, con tus contactos. Y de esa manera ellos también van a poder tener la capacidad, la oportunidad de escuchar un mensaje que puede cambiar su vida. Así que te pido por favor que compartas este video, esta transmisión, y de esa manera estamos llevando la palabra de Dios a muchos más lugares. Y para comenzar con el mensaje del día de hoy, te voy a pedir por favor que me acompañes honrando la palabra de Dios. Dice Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora te voy a pedir por favor que repitas después de mí. Padre, yo te amo y el día de hoy quiero escuchar tu palabra. La quiero guardar en mi corazón y la quiero poner en práctica. El día de hoy mi vida es transformada por tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien familia, pues el día de hoy estoy muy emocionado porque comenzamos una nueva serie. Una nueva serie en la que yo estoy seguro que vamos a poder extraer muchas lecciones. Es una serie divertida, pero también es una serie de mucha importancia. Y esta serie, yo te pido por favor que no te pierdas ninguna de las sesiones de esta serie, porque es una serie que va conectada una sesión con otra. Entonces, te pido por favor que no te pierdas ninguna de las sesiones que vamos a estar viendo semana tras semana para que tú puedas ir junto conmigo aprendiendo las lecciones de esta nueva serie que se llama La mejor historia sobre un pez. La mejor historia sobre un pez. Vamos a hablar sobre una historia de un pez que se tragó a un hombre y contra todo pronóstico ese hombre salió con vida. Y seguramente tú sabes de quién estoy hablando, un hombre llamado Jonás. Vamos a hablar acerca de la vida de un hombre llamado Jonás y vamos a extraer muchísimas lecciones. Es una historia que leen los niños, es una historia que nos la enseñan desde pequeños en la iglesia, pero creo que podemos aprender muchas cosas importantes. Y el tema del día de hoy se llama ¿estás huyendo de Dios? Estás huyendo de Dios. Y yo sé que lo primero que tú me vas a decir es definitivamente no estoy huyendo de Dios, ¿verdad? Yo me considero una persona que sigue las instrucciones de Dios, que yo me considero una persona que voy a la iglesia, que escucho mensajes, que trato de hacer las cosas como Dios me las pide, pero el día de hoy creo que vamos a descubrir ciertas cosas que pueden reflejarnos que quizá estamos huyendo de Dios. Entonces te pido por favor que le pongas mucha atención a este mensaje. Hablemos del protagonista de esta historia, de Jonás. Dice la Biblia que Jonás era el portavoz de Dios, que Jonás era el profeta de Dios. Jonás era el encargado de llevar la voz y las instrucciones de Dios para el pueblo, de decir qué es lo que Dios pensaba, de decir qué era lo que Dios esperaba de la gente. Y ese era Jonás. Pero esta historia comienza de una manera muy singular. Encontramos que realmente Jonás estaba huyendo de Dios. A pesar de que suene raro y contradictorio, como un profeta de Dios, como un hombre encargado de llevar la voz de Dios al pueblo, está huyendo de Dios. ¿Qué no se supone que debería de estar unido a Dios, en obediencia a Dios? Bueno, en este momento de la historia, Jonás se encuentra huyendo de Dios. Y yo quiero decirte algo, en buenos o en malos momentos, en tristes o en felices momentos, independientemente de la circunstancia que tú estés pasando, nuestra primera opción para buscar paz, para buscar alegría, para buscar refugio, para buscar cariño, amor, para buscar satisfacción, plenitud, etc. Nuestra primera opción debe de ser Dios.
Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Nuestra primera opción siempre debe de ser Dios. Independientemente de la circunstancia que estemos viviendo, tu respuesta ante cualquier circunstancia debe de ser buscar a Dios como primera opción. Pero para Jonás, eso no sucedió así. Dios no fue necesariamente su primera elección en tiempos de angustia, a pesar de que era un profeta que conocía a Dios, ¿verdad? Entonces, Jonás no solamente estaba buscando otras opciones aparte de la de Dios, sino que estaba huyendo de él. No solamente estaba diciendo, bueno, ¿qué más tiene otra gente por decir? ¿Qué otra filosofía hay? ¿Qué otra opción hay? ¿Qué otro tipo de pensamiento hay? No solamente estaba buscando otra opción, sino que estaba huyendo de Dios. En otras palabras, cuando alguien huye de Dios, y si tú estás huyendo de Dios, estás corriendo hacia las cosas equivocadas. O en otras palabras, estás corriendo hacia la dirección equivocada. Y creo que en este punto de la historia de Jonás, muchos de nosotros podemos sentirnos identificados con él. A lo mejor hubo un momento en donde Dios te dio alguna indicación o Dios te mostró su voluntad en algún aspecto de la vida que tú dijiste, como que no me convence mucho y prefiero buscar otras opciones. Y cuando tú buscas otras opciones y estás rechazando la voz de Dios, la voluntad de Dios, realmente tú te encuentras corriendo hacia las cosas equivocadas, hacia la dirección equivocada. Te encuentras huyendo de Dios. Y no voy a mencionar mucho acerca de, en esta sesión no voy a mencionar mucho acerca de la historia de Jonás. Yo te pido por favor que terminando esta sesión tú puedas ir corriendo al libro de Jonás y leas el capítulo 1. Lee el capítulo 1 y ahí te vas a dar cuenta de qué es lo que estaba sucediendo entre Dios y Jonás, por qué esa temporada representaba dificultades para la vida de Jonás, por qué era angustiante lo que Dios le estaba pidiendo a Jonás. Yo te invito a que puedas leer eso. Entonces, muchos de nosotros podemos sentirnos identificados con él y preferimos correr hacia un lugar o hacia las cosas equivocadas y decimos, Dios, sé lo que tú estás esperando, sé lo que quieres de mí, yo prefiero en este momento buscar otras opciones. Y resulta que estamos huyendo de Dios. Entonces, buscamos todas las opciones posibles y dejamos en último lugar a Dios. Y no debemos de hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando entre Dios y Jonás? Resulta que Dios le había dado unas instrucciones específicas a Jonás. Le había dicho, tienes que ir a Nínive, a un pueblo llamado Nínive, y tienes que anunciarles a todas las personas que viven ahí mi descontento con ellos, que yo estoy enojado con ellos y que si no cambian su manera de vivir, va a haber consecuencias duras, va a haber juicio en contra de ellos. Entonces, Dios le había dicho eso a Jonás y eso representaba un peligro para él porque corría peligro de muerte al anunciar esas noticias al pueblo de Nínive. Y fíjate la respuesta de Jonás. Vamos a Jonás 1, versículo 3. Dice, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al pueblo de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Y a mí me llama mucho la atención esta parte de la historia porque sé que muchos de nosotros nos hemos encontrado en esta situación. Algo no nos convence de lo que nos está pidiendo Dios. Algo no nos convence de instrucciones que Dios nos da y entonces nosotros tratamos de escapar del Señor. Huimos en dirección contraria, como veíamos ahorita. Yo quiero hacer otra cosa. Voy a buscar otra opción. Entonces, vemos en la historia que cuando Jonás huye, va en dirección contraria y dice, Dios, ya sé que esto es lo que tú esperas de mí, pero yo prefiero otra opción. Vemos la respuesta de Dios. Y la Biblia dice que Dios envió una violenta tempestad que podía destruir el barco donde iba Jonás.
Entonces Dios dice, bueno, entonces vas a tomar otra opción, yo te voy a enviar mi respuesta, una violenta tempestad. Y muchos de nosotros estoy seguro que no nos gustaría provocar de esa manera a Dios. Señor, sé lo que esperas de mí, pero yo quiero otra cosa. Me voy por otro lugar. Y muchas veces sufrimos consecuencias por un tipo de decisión como esa, pero no necesariamente Dios envía algo. Muchas veces nosotros mismos nos metemos en problemas por buscar otras opciones, por buscar otra voz, por buscar otra instrucción, por buscar otra opinión. Y nos metemos en consecuencias graves y nos metemos en problemas y estamos sufriendo. En nuestra vida el día de hoy no necesariamente significa que Dios envía violentas tempestades. Simplemente significa que vas por el camino equivocado, y cuando vas por el camino equivocado te vas a enfrentar a cosas que no estás dispuesto a enfrentar, a aguantar, que no te van a gustar y que te van a hacer sufrir. Y mientras se desata esta tormenta, cuando el barco está moviéndose por esa violenta tempestad, por esa tormenta fuerte, todos los marineros están tratando de salvar su vida. Dice la historia que empiezan a tirar toda la carga que llevaba el barco para aligerar la carga. Pero mientras está sucediendo todo esto, Jonás está tranquilamente dormido en la bodega del barco. Y él está profundamente dormido, tranquilo. Y entonces dice la historia que llegan a despertarlo y le dicen, ¡hey! Despierta, ¿cómo puedes estar dormido en una situación como esta? Dice la Biblia, en esta historia, que los marineros sabían precisamente que Jonás estaba huyendo de Dios, y ellos sabían eso porque Jonás se los había contado. Pero también dice algo muy interesante: los marineros estaban haciendo todo lo posible para no hundirse y para que el barco no se destruyera. Estaban asustados, estaban ansiosos por las olas, estaban preocupados por el barco, querían salvar su vida. Y ellos estaban clamando, dice la Biblia, que estaban orando, pidiendo ayuda, clamando a sus dioses. Ellos estaban clamando a sus dioses y estaban buscando una respuesta de parte de sus dioses. Ellos se dirigieron directamente a la persona o a las personas o a las cosas o a esos seres imaginarios que ellos creían que podían recibir paz, que podían recibir la solución de problemas, que podían sentirse seguros con la respuesta de esos seres imaginarios. Y ellos estaban clamando a sus dioses y le dicen a Jonás, ¿por qué tú no clamas a tu Dios? Y Jonás les dice, precisamente yo vengo huyendo de mi Dios. El Dios al que yo sirvo es el dueño del universo y es el que creó esta tempestad. Y yo vengo huyendo de él. Entonces es una historia muy interesante porque generalmente en momentos de angustia, en momentos de tristeza, en momentos de prueba, en momentos de dificultades, tú y yo nos vamos directamente a buscar seguridad, a buscar protección, a buscar la solución de nuestros problemas a diferentes lugares. Puede ser a Dios, pero la verdad es que la mayoría de las veces y la mayoría de las personas buscan en cualquier otra dirección, en cualquier otro lugar, buscan esa satisfacción de sus necesidades. Entonces, lo que podemos aprender de esta historia en este comienzo, en este capítulo 1, es que cuando estamos ansiosos, estresados, temerosos, preocupados, abrumados por las tormentas en la vida, podemos correr a cualquier dirección buscando ayuda. Los marineros estaban corriendo en búsqueda de la ayuda de sus dioses, que eran puras cosas imaginarias. Jonás estaba corriendo en dirección contraria a lo que Dios quería ofrecerle. Y muchas veces tú y yo nos encontramos de esa manera. Estamos enfrentando tormentas en la vida y podemos correr a cualquier dirección. Podemos correr a cualquier dirección. Nadie en esta historia, en este momento, buscó la ayuda de Dios. Buscaron en sus dioses y Jonás buscó en otro lugar. Pero nadie buscó la ayuda de Dios. Una pregunta importante que tú y yo debemos de hacernos es, ¿a qué Dios le estás clamando
en tiempos de angustia? ¿A qué Dios le estás clamando en tiempos de angustia? ¿Cuál es tu primera opción? Cuando buscas alegría, cuando buscas consuelo, cuando buscas relajación, cuando buscas paz. ¿Cuál es tu primera opción de alivio? ¿Cuál es tu primera opción de paz? ¿Cuál es tu primera opción para ir a buscar respuestas? Y esta es una pregunta muy importante. ¿A qué Dios le estás clamando? Y entonces tú me puedes decir, a Dios, definitivamente, yo busco la dirección de Dios. Y es bueno que tú digas eso, pero la verdad es que esos dioses que ahorita veíamos, a los que los marineros le estaban pidiendo ayuda, se pueden manifestar de muchas maneras. Son dioses y son ídolos. Y los ídolos vienen de muchas formas, cosas, personas. Ejemplos pudieran ser alguna sustancia, drogas, alcohol, alguna sustancia, alguna medicina. Hay personas que su primera opción en momentos de tormenta, su primera opción es droga, alcohol, es medicina, es algo, una sustancia que puede relajarlos, que puede traer alivios, según ellos, que puede ayudarlos en esa situación. Y a lo mejor puede ayudarlos, pero no es algo que perdure. Otro tipo de dioses o de ídolos son relaciones. Relaciones que en cualquier persona, tu cónyuge, tus hijos, tu mamá, tu papá, tu novio, tu novia, qué sé yo, pueden ser mucho tipo de relaciones, tu maestro, tu jefe, etc. También puede ser tu trabajo, puede ser un hobby, puede ser pasatiempos. Pero hay muchas formas, hay muchas maneras de que se presentan esos dioses hoy en día, que se presentan esos ídolos. Y cuando estamos pasando momentos difíciles, tormentas difíciles, tú y yo podemos correr a cualquier dirección y estar huyendo de Dios. Podemos tomar como primera opción medicina, alcohol. Estoy pasando momentos difíciles de soledad, de tristeza. Voy al alcohol porque me hace sentir bien. Voy con fulanito porque me ayuda en estos momentos. Voy a sumergirme en el trabajo porque me hace sentir bien, etc. Podemos tomar muchas opciones y estar huyendo de Dios. En otras palabras, correr hacia la dirección equivocada. Pero seamos honestos. A lo mejor tú dices, yo no me drogo, yo no tomo alcohol, yo no tomo medicinas, yo no tengo ninguna relación a la que yo pueda ir buscando la satisfacción de mis necesidades. Yo no soy así. Seamos honestos. Seamos honestos. Un Dios al que recurrimos la mayoría de nosotros, un Dios al que recurrimos la mayoría de nosotros, con mucha frecuencia vamos a Él. Y de hecho es muy, muy familiar para nosotros. Y yo creo que te vas a sentir identificado conmigo, es yo mismo. Eso es un Dios, es un ídolo. De hecho, este fue el ídolo, el Dios que afectó a Jonás. ¿Por qué? Porque él dijo, Dios, ¿tú me estás dando esta dirección? No. Yo prefiero ir en otra dirección. Yo prefiero escuchar mi opinión, escuchar mis sentimientos, escuchar mi voluntad y perseguir lo que yo quiero. No me importa lo que tú me has dicho, yo prefiero lo que yo quiero. Entonces muchas veces recurrimos a este Dios. Yo mismo, Señor, ya sé lo que piensas acerca del divorcio, ya sé lo que piensas acerca de la homosexualidad, ya sé lo que piensas acerca del alcohol, ya sé lo que piensas acerca de la amistad, ya sé lo que piensas acerca de las relaciones sexuales, ya sé lo que piensas acerca de la relación padres e hijos, ya sé lo que piensas acerca del diezmo, ya sé lo que piensas acerca de la iglesia. Yo prefiero ir en otro lugar. Yo mismo. Yo prefiero tomar otra dirección. Yo sé lo que tú estás esperando de mí, no lo creo, yo sigo otra dirección. Y entonces nos estamos dejando llevar y estamos depositando nuestra vida en un Dios que no tiene la capacidad de salvarnos. No tiene la capacidad de salvarnos. Ponle atención a eso, porque esa es la lección más importante de esta sesión. Yo sé que vas a la iglesia, yo sé que tú crees en Dios, yo sé que te dices un hombre o una mujer de fe, yo lo sé, pero muchas veces estamos huyendo de Dios porque estamos siguiendo a nosotros mismos. Esto es un Dios, esto es un ídolo. A lo mejor tú no tienes problemas con sustancias, está bien, gracias a Dios, pero muchas veces le haces más caso a Él que a lo que Dios tiene para ti. Entonces es bien importante que tú digas, ni siquiera lo que yo opino,
ni lo que yo pienso, ni mi experiencia, ni nada de eso compite con lo que Dios tiene para decirme. Una vez un amigo me dijo algo bien importante. Me dijo, si la Biblia lo dice, tu opinión no cuenta. Y desde ese momento yo dije, yo me comprometo con esa frase, yo me comprometo con esa verdad. Si la Biblia lo dice, en otras palabras, si Dios me lo está diciendo, mi opinión no cuenta. Voy a seguir la voluntad de Dios. Pero muchas veces no podemos obedecer la voz de Dios y seguimos a este Dios, el yo mismo. ¿Por qué? Porque nos creemos autosuficientes. Creemos que podemos hacerlo todo. Creemos que podemos manejarlo todo. Creemos que no necesitamos ayuda. Y entonces viene Dios a decirnos su voluntad, sus instrucciones, lo que está esperando de nosotros. Y decimos, no, yo prefiero hacer otra cosa. Creo que lo que yo tengo para mí es mejor que lo que tú tienes para mí. Amigos, es tan fácil buscar ayuda en todos lados, menos en Dios. Hay algo en nosotros que nos empuja a depender más de nosotros mismos que depender de Dios. Hay algo que nos lleva a confiar más en nosotros mismos que en confiar en Dios. Eso le sucedió a Jonás. Huir de Dios creyendo que tenemos una mejor respuesta para nuestra vida. Huimos de Dios creyendo que tenemos una mejor respuesta para nuestra vida. Y eso es muy peligroso, porque vas por una dirección equivocada y te vas a enfrentar a muchos problemas y a muchas circunstancias difíciles. Lo mejor, y yo no estoy diciendo que seguir la voz de Dios no sea complicado y no sea riesgoso y que no traiga sus dificultades, para nada, claro que las trae, pero es el camino más seguro. Es el camino más seguro por quien te acompaña. Dios va contigo. Y entonces, probablemente sepas que no somos muy buenos arreglándolo todo. Tu experiencia te puede decir que es bien fácil equivocarse, que es bien fácil creer que estás tomando decisiones correctas cuando estás tomando las peores decisiones. Probablemente, y yo sé que tú sabes que somos los peores consejeros de nosotros mismos. Lo mejor que podemos hacer es confiar en Dios. No somos buenos para salvarnos en tormentas de la vida. Ni nosotros ni los ídolos en los que podemos confiar nos pueden salvar de las tormentas de la vida, independientemente cuál sea. Crisis en el trabajo, en la escuela, en la familia, en las relaciones, en tu salud, cualquiera que sea la tormenta, no somos suficientes para salvarnos. Ni los ídolos que podemos tener por ahí, los dioses, como esos marineros que estaban clamando y pidiendo, por favor, que se termine esta tormenta. Ellos estaban lanzando disparos para todos lados a ver si pegaba en algún lado. Ni esos ídolos, ni esos dioses falsos, ni la droga, ni las sustancias, ni las relaciones, ni los hobbies, ni los pasatiempos, ni ninguna otra cosa te puede salvar de las tormentas de la vida. Solo Dios puede venir en nuestra ayuda y calmar la tormenta. Solo Dios puede hacerlo. Entonces, por favor, no seas como Jonás. No seas como Jonás cuando escuches la instrucción de Dios, por más dolorosa que sea, y por más en contra de tu voluntad esté, tú di, yo voy a confiar en el camino del Señor. No voy a huir de Él, porque huir de Él representa problemas y representa caminar solo. Representa andar por la vida solo, sin su respaldo, sin su favor y sin su ayuda. Lo mejor que podemos hacer es seguir su voluntad. Solo Dios puede venir en nuestra ayuda y calmar la tormenta. Entonces, amigos, quiero darles un último versículo en esta primera sesión. Fíjense lo que dice Proverbios 3, del 5 al 7. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Yo mismo, ese Dios, ¿verdad? Cuando habla y cuando da opiniones y cuando te dice, no, yo tengo un mejor camino que el que Dios te está diciendo. No, yo creo que Dios no sabe lo que te está diciendo en esta área de tu vida. Sigue mejor mi opción, sigue mejor mis opiniones. Dice, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar, el camino correcto.
No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, porque realmente no lleva a ningún lado más que a meterte en problemas. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Teme al Señor y aléjate del mal. Que no sea al revés. Que no sea teme a tus dificultades y aléjate de Dios. Esa es la primera lección que nos enseña la historia de Jonás. No busques otras opciones. Busca la voluntad de Dios. La mejor historia sobre un pez. Esta fue la primera sesión. Y a lo mejor tú dices, ¿en qué momento salió un pez? Pues no salió un pez hasta este momento, pero espérate a la próxima semana. Vas a ver cómo esta historia se desenvuelve y cómo se vuelve una historia impresionante en donde definitivamente un pez está involucrado y es una historia fascinante. Pero lo primero que yo te quiero decir el día de hoy es: no dependas de tu propio entendimiento ni te impresiones con tu propia sabiduría. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Depende de Él. Teme al Señor y aléjate del mal. No huyas de Dios. No busques otras opciones. Porque cuando tú estás buscando otras opciones, entonces vas por el camino incorrecto. Y cuando vas por el camino incorrecto, estás huyendo de Dios. Y cuando estás huyendo de Dios, vas tú solo por el camino. Eso no nos conviene a ninguno de nosotros. Entonces, en este momento, pregúntate, ¿en algún área de mi vida estoy huyendo de Dios? ¿En algún área de mi vida estoy prefiriendo otras opciones que lo que Dios tiene para decirme? En el área familiar, en el área relacional, en el área de trabajo, de finanzas, en el área sexual, en el área cualquier tipo de áreas que tú quieras. Hazte esta pregunta: ¿estoy persiguiendo otras opciones? Y si tú descubres que estás persiguiendo otras opciones, estás huyendo de Dios. Y es un buen día, hoy es un buen día para pedir perdón y decir: Señor, yo confío en tu voluntad. No dependo de mi entendimiento, no dependo de mi sabiduría, yo dependo de ti. Confío en ti y yo sigo tu camino. En el nombre de Jesús. Familia, les mando un fuerte abrazo y los espero el próximo miércoles para la continuación de La mejor historia sobre un pez. Dios los bendiga.